Sí, se logra ver bien. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos. Entonces, bueno, primero que todo, muy buenos días a cada uno de los asistentes. Gracias también a Iván por la invitación y también por la instancia. Siempre es bueno generar estas instancias de formación y ir transmitiendo ciertos contenidos, capacitaciones, más todavía con este fin loable de que sea beneficio. Entonces, tal como estaba conversando haciendo la presentación, Iván, la temática que vamos a conversar en esta presentación va a hablar en relación a la evaluación funcional y motora en el paciente crítico, ya que también viene alineado con lo que nos presentaba Rubinstein hace unos momentos atrás, que evaluó la función respiratoria muscular, y ahora nosotros vamos a ver cuál es el otro aspecto también, no menos importante, en el paciente crítico o el paciente gravemente enfermo, sobre todo este paciente crónico crítico que nos pudiese tocar atender en nuestra. Primero definiendo los conflictos de interés, obviamente INT ahí a la cabeza, y también las otras casas de formación donde participa. Acá tenemos nuestro hospital, nuestra UPC, bueno, actualmente cuenta con 5 unidades, 2 UCI y 3 UTI, por eso nos toca ir rehabilitando o prehabilitando muchas veces a muchos de estos pacientes que en su larga estadía, que pueden estar en nuestro hospital o que vienen desde otros centros y llegan al instituto, ir manejando su patología de base y después también ir tratando y optimizando las patologías que quedan subyacentes por esta estadía prolongada en cama. Entonces, dentro de los objetivos de esta presentación es conocer las principales complicaciones relacionadas al reposo prolongado en cama, que va a ser parte de las barreras que nosotros vamos a tener que ir tratando de superar o tratar de ignorar al máximo al momento de evaluar la funcionalidad y la parte motora de nuestros pacientes. Reconocer la relevancia clínica de la evaluación motora y funcional en el paciente crítico, tal como les decía, también va a ser un aspecto que va a ser sumamente importante lograr valorar, cuantificar y recontrolar para saber si es que la dosificación y el tipo de intervenciones que estamos realizando en nuestros pacientes está siendo el óptimo, o si es que hay que pensar en progresar a una mayor carga o quizá muchas veces disminuir la carga terapéutica que se estuviese realizando, pensando en que estuviésemos incurriendo en algún tipo de fatiga por sobrecarga. Y finalmente, conocer las principales herramientas de evaluación utilizadas en contexto UPC, tanto para la parte funcional como para la parte motora. También, desde un inicio es importante tener en consideración que muchas de estas herramientas van a requerir de aspectos que van a confluir. O sea, obviamente nosotros no podemos considerar la funcionalidad sin tener una cuantificación o una evaluación de la parte motora. Ambas cosas van a ir de la mano y también van a ser ambas aristas que nosotros debiésemos ir trabajando para lograr mejores resultados en nuestros pacientes. Dentro de los temas a tratar, debilidad adquirida en UCI y el síndrome post-cuidado intensivo, o PIC, que es de lo que se habla hoy en día, herramientas de evaluación motora, las principales dinamometría manual y MRC SAMSCORE, que es evaluación muscular específica de manera manual, y del punto de vista funcional, FSSIQ, IMS, la prueba de tolerancia ortostática y el test de pararse y sentarse en un minuto. También estuvo conversando Cristian Olave en la primera presentación de esta jornada. Primero, definir el paciente crítico. ¿Cuál es el paciente crítico? Muchas veces uno habla de rehabilitación, evaluación, tratamiento del paciente crítico, pero siempre es importante quizá ir al origen de cuál va a ser este paciente crítico, qué particularidad tiene este paciente que lo hace ser más susceptible de tener complicaciones, y va a ser el primer abordaje que nosotros debiésemos tener en consideración. Va a ser aquel que tiene afectado uno o más sistemas de su cuerpo, ya pensando en una falla monoorgánica o multiorgánica, y que esta falla de estos sistemas o estos órganos lo ponen en una situación de riesgo vital o en riesgo de quedar con graves secuelas, que son las que nosotros ya antes de que se produzcan, nosotros debemos estar buscando prever, ya sea el reposo prolongado en cama, ya sea algún tipo de daño asociado a la ventilación mecánica. También nosotros debiésemos ser capaces de prevenir con parámetros o con programación de ventilación mecánica protectora. También desde el punto de vista musculoesquelético va a tener mucho que ver el hecho de que nosotros optimicemos el posicionamiento. Desde el punto de vista kinesiológico también, ya desde un inicio nosotros nos vamos a ir alineando y
cohesionando con el resto de los estamentos, por lo menos desde el punto de vista de rehabilitación, equipo de terapia ocupacional, también con el equipo de enfermería, y ir haciendo de un inicio un abordaje que sea multiprofesional para ir preparando de la mejor manera a este paciente cuando ya se vaya resolviendo su patología de base, que llevó a que estuviera en ventilación mecánica o con algún tipo de soporte vital, para que a la medida que vaya transcurriendo, resolvemos esta patología de base, el paciente esté más preparado para comenzar la fase de rehabilitación. El contexto actual. Acá quería dejar una pequeña cita del doctor Thomas Petty, ya broncopulmonar y especialista en cuidados críticos, que nos planteaba desde un inicio que decía cuando él se empezó a formar, aproximadamente los primeros pacientes, paciente crítico en el año 64, los pacientes que requerían ventilación mecánica generalmente estaban despiertos y alerta y muchas veces se lograban sentar a silla, que quizá pudiese ser lo que uno hoy en día ve. Pero también hubo un transcurso, una ventana en donde mucho tiempo, finalmente si se fijan, el doctor Petty falleció el año 2009 y en sus últimos años lo que él planteaba es que los pacientes que están en ventilación mecánica ahí estaban paralizados, estaban sedados, solamente se mantenían en cama sin ningún tipo de movimiento, que aparentemente estaban muertos solamente porque sus monitores nos daban información de que no lo estaban. Entonces, eso ya es un llamado de atención en relación a que quizá buscando disminuir mucho el metabolismo, disminuir mucho el trabajo ventilatorio, estábamos finalmente llevando a una sedación profunda, y que esa sedación profunda mantenida durante los días sí estaba predisponiendo a que estos pacientes al momento de querer despertar y comenzar con el plan de rehabilitación se encontraban en peores condiciones porque ya llevaban muchos días sin movilizarse, presentaban lesiones por presión, presentaban disfunción a nivel diafragmático y también de la musculatura esquelética. Por lo mismo es que nuestro abordaje, desde tener un paciente que se encuentra multiinvadido, como podemos ver acá, ¿ya? Con una serie de dispositivos, ventilador mecánico, monitor multiparámetros, bomba de infusión continua, las medias antiembólicas o medias compresivas, su sonda Foley, nosotros nos vamos a llevar esto a este esquema, en donde nosotros también vamos a tener un paciente con terapia de reemplazo renal, algún tipo de coayudante para ventilación mecánica como óxido nítrico, ventilador mecánico, bomba de difusión continua, un ECMO, ¿ya? Oxigenación extracorpórea por membrana, ¿ya? También tenemos un dispositivo como marcapaso externo, y ahí al fondo recién se ve el monitor multiparámetro, o sea, es un paciente que está gravemente enfermo, podemos ver solamente por el nivel de soporte que tiene una falla de más de un órgano, ya vemos la parte respiratoria, también falla renal y también pudiese tener alguna falla a nivel cardíaco, pensando por el mecanismo de soporte de ECMO. Entonces, dentro de las consecuencias del reposo prolongado en cama, lo que ya está ampliamente documentado y que ya también forma parte incluso desde el pregrado, lo que nosotros le planteamos a nuestros estudiantes, que ¿por qué es tan importante mover a los pacientes? ¿Sí? Es qué es lo que pasa si es que no los movemos. Creo que eso es la mejor explicación que uno le puede ir entregando. Dentro del punto de vista musculoesquelético, podemos ver atrofia muscular y debilidad, que finalmente va a ser lo que nos va a recurrir en debilidad que tiene UCI o síndrome de post-cuidado intensivos, y también restricción en la movilidad articular por el hecho del reposo prolongado en cama. También va a generar algún tipo de alteración del punto de vista microvascular, disfunción microvascular y predisposición a algún tipo de enfermedad tromboembólica, ya sea una TBP o también pudiese recurrir a algún TEP, ¿ya? Subsegmentario asociado a este reposo prolongado en cama. También va a llevar a alteración del punto de vista metabólico, resistencia a la insulina y inflamación a nivel sistémico, ¿ya? También por la recurrente liberación de mediadores inflamatorios, que esto van a generar una respuesta inflamatoria a nivel global, y el paciente de tener una falla orgánica monoorgánica, ¿sí? Puede pasar a una falla multiorgánica. Y adicionalmente, dentro de otras complicaciones que pudiesen recurrir a telectasia, ya quizá por esta hipoventilación que se pudiese generar por la misma posición y además por una programación de parámetros ventilatorios subóptimos, y también lesiones por presión, más que úlceras de lo que se habla hoy en día. Entonces, dentro de los efectos del reposo prolongado, también, ¿qué es lo que nos plantea la evidencia? Que posterior a 2 semanas de inmovilización, a nivel de musculatura cuadricipital, va a formar parte de la musculatura que nosotros vamos a ocupar como aliado al momento de querer verticalizar a nuestros pacientes o comenzar con la activación, ya sea en cama
sedente borde cama, se ha visto que hay alrededor de 5 o 9% pérdida de masa muscular en 2 semanas, ¿sí?, de inmovilización, y que pudiese llegar a un 20-27% de la fuerza muscular. Entonces no es raro que al cabo de unos cuantos días ya nosotros queramos despertar a nuestro paciente, queramos empezar a movilizarlo y nuestra evaluación manual con un MRC esté subóptima. Es decir, escucha, ¿cómo tan rápido se debilitó? Claro, porque finalmente el hecho de estar disminuyendo el estímulo y la cantidad de carga al músculo también hace que vaya disminuyendo la masa muscular y por consiguiente disminuir la fuerza que el músculo es capaz de generar. Esto en adultos jóvenes. ¿Qué es lo que pudiese ocurrir en pacientes adultos mayores? Puede ser de 3 a 6 veces mayor la tasa. Entonces, aún más importante, pacientes que ya presentan comorbilidades y que llegan a estar en un estadio crítico, es aún más susceptible que generen disfunción a nivel diafragmático y disfunción a nivel musculoesquelético. En pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, también nosotros vamos a hablar de un concepto que se conoce como muscle wasting, que finalmente hay un consumo, una autolisis desde el punto de vista muscular, ya sea por el estado hiperdinámico que va a tener el paciente que está en ventilación mecánica, usando este cuadro inflamatorio a nivel sistémico, y también que está llevando, como hay una menor estimulación a la musculatura esquelética, hay autolisis, ¿sí?, hay aumento del catabolismo a nivel de la fibra muscular, por ende hay pérdida de masa y pérdida de fuerza muscular, tal como les he mencionado. Hay una disminución también de la disección transversal, alrededor de un 12.5% tras una semana en UCI, ¿ya? Esto sin considerar qué tanto fuese movilizado o no, ya sea por la misma terapia farmacológica, el reposo prolongado en cama y la patología subyacente. Acá, comparativamente, en relación a lo que yo ya les planteaba, es lo mismo tener un paciente que está con una falla orgánica múltiple versus una falla monoorgánica. Los datos indican que no, que el hecho de tener una falla multiorgánica ya predispone a que va a haber una mayor pérdida de masa muscular desde los 3 días, incluso a la semana, y esto obviamente va a tener un factor sumatorio en la medida que el paciente lleve más días cursando con esta falla multiorgánica y también lleve más días en reposo prolongado en cama. Al momento de biopsiar el músculo de pacientes con falla multiorgánica de su falla monoorgánica, que fue lo que se encontró en ambos casos, se encontró que la fibra muscular presentaba inflamación y presencia de necrosis, lo cual nos explica por qué es tan acentuada la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza, y que existe un reemplazo de fibras musculares por tejido adiposo conectivo. Entonces, obviamente pierde efectividad el sistema contráctil del músculo esquelético, por ende también va a perder la capacidad de fuerza muscular efectiva. También, ¿qué es lo que se pudiese plantear? Acá en este estudio lo que se evaluó fue distintas herramientas, si se fijan acá, fuerza con hand grip, con dinamometría, de calidad de vida, ya con SF36, fuerza muscular inspiratoria, ¿sí?, y test de caminata de 6 minutos. Se trató de abarcar distintos aspectos: fuerza muscular específica, calidad de vida, fuerza muscular inspiratoria y también funcionalidad o tolerancia al esfuerzo. La evaluación se realizó a los 3, 6, 12 y 24 meses. Acá, ¿qué es lo que se puede ver? La línea que es continua plantea que no tuvieron debilidad adquirida en UCI, ¿sí?, que tuvieron un MRC SAM score mayor a 48, y con debilidad adquirida en UCI la línea discontinua con un MRC menor a 48, que fue lo que pudiesen observar. Inicialmente plantearon que hubo una pérdida de un 3 a un 11% relativo de fuerza muscular por día en reposo. Entonces, no solamente la pérdida de fuerza o la pérdida de masa se debe a los 3 o 7 días, sino que ya por cada día que el paciente se deje de movilizar, ya pudiese ser considerado que va a existir cierto grado de pérdida de fuerza, lo cual nosotros ya debiésemos tener en consideración al momento de querer movilizar a nuestro paciente y llevar rápidamente desde una posición supino a un sedente borde cama. Ya con 2 o 3 días pudiésemos encontrar que el paciente no va a tener el control de tronco que hubiese tenido al día 0, y también la fuerza muscular específica de extremidades. Adicionalmente, la recuperación de fuerza del MRC SAM score ocurre dentro de los 12 meses posterior a la injuria pulmonar aguda. Es inicialmente los pacientes que son más graves, obviamente el periodo va a ser más prolongado, y que finalmente la de adquirir UCI genera un compromiso funcional y en calidad de vida, que se mantiene hasta 24 meses posterior a la injuria pulmonar aguda. Entonces,
Entonces, no solamente este periodo o este proceso termina con el alta hospitalaria de nuestro paciente, sino que incluso a los 2 años el paciente todavía puede tener algún tipo de déficit del punto de vista de la capacidad funcional de realizar sus actividades de la vida diaria, incluso el reintegro al trabajo que puede haber tenido previo al cuadro respiratorio severo. Sobre todo en este contexto de COVID, hay muchos pacientes que finalmente no lograron volver a trabajar en lo que ellos trabajaban previo a la infección por SARS-CoV-2. En relación a la debilidad adquirida en UCI, presenta una incidencia de 25 a un 57%, o sea, por lo menos ya de 4 pacientes, uno pudiese presentarlo, ¿ya? O si no, si lo llevamos ya al límite superior, 3 de cada 5 pudiesen llegar a tenerlo. Por eso es que no es algo que va a estar ajeno a la unidad de cuidados intensivos. Va a tener una relación directa con mayor número de días en ventilación mecánica, una mayor estadía hospitalaria tanto en UCI como en unidad de camas medias, una disminución de la recuperación funcional. Ya hablamos de que pudiese recuperarse la fuerza a los 12 meses recién, incluso ya poder volver a la funcionalidad completa a los 24 meses cuando se logra realizar. Y ahí también hay una disminución de la capacidad del retorno laboral, que es un aspecto sumamente importante que yo les comentaba, que va a tener directa incidencia en la calidad de vida que van a tener nuestros pacientes al alta hospitalaria. Dentro de los resultados, los outcomes que muchas veces uno pudiese evaluar a un año, ya, en cuidado intensivo, que se evalúa acá en 122 en una UCI médico-quirúrgica y se logró cuantificar la presencia de debilidad adquirida en UCI, que tal como les decía, llevó a mayor cantidad de días en ventilación mecánica. Aquellos que cursaron con debilidad adquirida en UCI, esto en un promedio 11 días en ventilación mecánica, versus aquellos que no tuvieron debilidad adquirida en UCI, 8 días, ya, o sea, hay un destete un poco más rápido, aun cuando en ambos casos es una estadía por lo menos intermedia de cantidad de días en ventilación mecánica. Ojalá nosotros pudiésemos tener en el contexto del instituto, podemos tener pacientes que están en UCI, que están en ventilación mecánica, pero están algunas horas, pensando en el paciente postquirúrgico cardíaco o postquirúrgico pulmonar, desde el punto de vista respiratorio. Pueden estar algunas horas, se logra extubar y el paciente no tiene mayor impacto desde el punto de vista de su musculatura respiratoria, ni de su musculatura esquelética, ni de su estatus funcional. Mayor estadio hospitalaria en aquellos que están con debilidad adquirida en UCI, ya que acá sí se logra notar una diferencia estadísticamente significativa, o sea, estuvieron alrededor de 2 semanas más aquellos que cursaron con debilidad adquirida en UCI, y muchas veces a nosotros, pacientes que han estado sumamente debilitados y que no hemos tenido la posibilidad de que retornen a su hospital de base, ya sea por falta de disponibilidad de cama, o bien porque obviamente el abordaje que se logra en el instituto va a ser mayor que el que pudiesen tener su hospital de base, se logran mantener meses con nosotros y están en fase de rehabilitación y van pasando por la UCI, por unidad de tratamiento intermedio, después pasan a camas medias, incluso después van a sala, y en todo ese abordaje nosotros tenemos que ser un actor principal en la rehabilitación, en conjunto con el resto del equipo médico y del equipo de rehabilitación, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, psiquiatría. Mayor costo paciente, por razones obvias. Cada día que el paciente está hospitalizado es un día cama que se requiere insumos, se requiere personal, ¿ya? Obviamente toda la infraestructura requiere y necesita de que el paciente ojalá se vaya pronto, pero también en las mejores condiciones posibles. Y mayor mortalidad al año, ¿ya? Incluso casi el doble de aquellos que tenían debilidad adquirida en UCI. Acá también, para lograr objetivar de mejor manera, en este mismo estudio, ¿qué fue lo que se vio? En la parte azul nosotros vemos aquellos que no tuvieron debilidad adquirida en UCI, y en parte verde sí. Acá lo que se vio es que lograron ser destetados ya vivos de la ventilación mecánica. Obviamente una mayor proporción de aquellos que no cursaron con debilidad adquirida en UCI logra ser destetado de la ventilación mecánica, están mejor preparados o no tienen tan alto déficit de la musculatura respiratoria. También en la misma gráfica, al momento de ser dados de alta o trasladados de la unidad de cuidado intensivo, aquí el paciente que, si se fijan acá, la cantidad de días al año, ya, insisto en el título del estudio, que no solamente esto finaliza al momento de que el paciente logre ser dado de alta de UCI a UTI, sino que esto se le logra dar un mayor seguimiento y se logra ver cómo es que va respondiendo en cada una de las unidades donde se encuentra hospitalizado. Y finalmente, la proporción de que sean dado de alta de manera viva desde el hospital,
¿ya? Que también, insisto, UCI, UTI, camas medias, incluso camas de sala, ¿ya? Obviamente va a ser mucho más alto en la medida que no curse con debilidad adquirida en UCI, versus cuando sí lo ocurre. Estamos hablando de alrededor de un 90%, y acá estaría alrededor de un 82-83% de aquellos que cursaron con debilidad adquirida en UCI. Que eso también, obviamente, va a ser asociado a que requirió un programa de rehabilitación sumamente intensiva para mandarle la mejor condición posible de vuelta a su hogar. Dentro de los predictores que vamos a encontrar en la bibliografía de debilidad adquirida en UCI, vamos a tener factores que son intrínsecos y factores que también va a estar asociados a la unidad de cuidado intensivo. Dentro de los factores intrínsecos va a ser obviamente la edad, comorbilidades, la presencia de fragilidad, el nivel de independencia a la admisión, al ingreso. Obviamente un paciente que era independiente previo a la hospitalización va a tener plus versus aquel que ya tenía comorbilidad y que era dependiente de su actividad de la vida diaria o por lo menos en sus actividades menores. También el estado mental y algún tipo de patología musculoesquelética, ya sea desde el punto de vista ortopédico o traumatológico, también pudiese inducir a qué tan preparado está al momento de enfrentarse a la unidad de cuidado intensivo. En relación a los predictores de cuidado intensivo, hiperglicemia, ya que esto también está bastante conocido y estudiado, la presencia de sepsis e inflamación, el uso de corticoides, ya sobre todo ahora en contexto de pandemia, forma parte de los protocolos de intervención, entonces lo cual ya nos debiese hacer esperar que si el paciente está muchos días en ventilación mecánica, está muchos días en UCI y asociado al uso de corticoides, bloqueo neuromuscular, va a ser un paciente que va a estar predispuesto a que curse con debilidad adquirida en UCI y que nos va a costar un poco más rehabilitarlo para que vuelva a su funcionalidad previa. También lo que estábamos conversando, duración de día en ventilación mecánica, duración del reposo en cama y duración de la estadía en UCI. Entonces, por lo mismo, en relación al mismo eje que estamos conversando de la debilidad adquirida en UCI, vamos a tener complicaciones que son a corto plazo, que va a ser mayor mortalidad en UCI hospitalaria, mayor estadía hospitalaria, mayores costos, mayor incidencia de trastornos de la deglución, que también puede ser parte de uno de los aspectos que quizás no forman parte de nuestro quehacer inmediato, pero sí algo que nosotros sí vamos a estar sumamente en contacto al trabajar con el equipo de fonoaudiología. También mayor probabilidad de falla en la extubación por debilidad de la musculatura respiratoria, mayor días en ventilación mecánica. Dentro de las complicaciones a largo plazo, mayor presencia de mortalidad posterior al UCI. Insisto, este proceso de la rehabilitación no finaliza al momento de que el paciente se da de alta de UCI y se traslada a una unidad de menor complejidad, sino que hay que mantener la misma carga idealmente y hacer un seguimiento de manera seriada de la condición por medio de la evaluación seriada de evaluación funcional, motora, respiratoria, también calidad de vida. Menor presencia o mayor dificultad al momento del alta al hogar, también mayor factibilidad o necesidad de que este paciente sea dado de alta o trasladado desde una unidad de alta especialidad a otro centro. Por ejemplo, hoy en día, a nivel de la región metropolitana, Hospital Metropolitano desarrolló una unidad de Winning, ¿ya? Que finalmente ahí también muchos de estos pacientes nos tocaba trasladarlos, que eran pacientes que han estado mucho tiempo en la UCI, pero requerían mantener esta carga de rehabilitación y finalmente se trasladaban hasta unidad especial, donde tenían abordaje multiprofesional y se lograba seguir la línea de tratamiento que habíamos estado desarrollando nosotros. Compromiso en la funcionalidad física y también mayor necesidad o mayor tiempo de una unidad de rehabilitación o de un proceso de rehabilitación. Acá llegamos a lo que estábamos conversando en relación al PICS, ¿ya? Al síndrome de post-cuidado intensivo. Vemos que en una arista va a estar la arista familiar, en relación al estado mental, que es la incapacidad o la imposibilidad que va a tener la familia de estar en directo contacto con el paciente, sobre todo si está en ventilación mecánica, está con sedación profunda, no van a poder conversar con él y solamente van a estar recibiendo información por parte del equipo médico, lo cual va a llevar a una serie de compromisos del estado mental, y ahí es donde también se alinea el equipo de psicología y salud mental del centro donde ustedes trabajen. Pero acá lo que a nosotros nos va a preocupar de mayor manera y vamos a tener un impacto directo va a ser en el PICS que tiene el sobreviviente, aquel paciente que ya logró mejorar su patología de base y que va a tener una serie de compromisos a nivel de su estado mental. Insisto que esto va a ser
abordado por el equipo de salud mental y que también muchas veces a nosotros nos va a tocar participar en su rehabilitación, ya sea dando contención verbal durante la sesión y también haciendo de enlace para ver si es que hay algún paciente que bajo nuestro criterio requiere un abordaje por el equipo de salud mental, poder derivarlo y que se interconsulte a psicología y psiquiatría y que se optimice con algún tipo de psicofármaco para mejorar también el desempeño que pueda tener durante nuestra compromiso cognitivo. Acá nosotros nos vamos a ayudar mucho del equipo de terapia ocupacional, ya sea para la evaluación de delirium y también para medidas no farmacológicas de prevención del delirium, también para adaptaciones o intervenciones que sean conjuntas de equipo de kinesiología junto con terapia ocupacional. Y acá es donde nosotros caemos directamente los compromisos físicos, ¿ya? Sobre todo en la función física, que es donde nosotros nos vamos a encontrar que todo lo que se ha logrado hacer, lo que se buscó hacer durante la estadía de este paciente fue finalmente evitar el daño secundario asociado a las intervenciones necesarias para salvar la vida del paciente. O sea, ¿cuáles van a ser las intervenciones necesarias? Ventilación mecánica, probablemente el uso de sedación, bloqueo neuromuscular, corticoides, terapia farmacológica, reposo prolongado en cama, lo más corto posible, ojalá, pero finalmente nosotros sabemos que algún daño va a existir, ya sea por la patología o por estos factores que son intrínsecos a la presencia de un paciente en unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué tan importante es medir? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es el objetivo? Lo primero es tener herramientas que estén estandarizadas, cosa de que nosotros podamos transmitir la información en un mismo lenguaje, de que si es que el paciente nosotros lo recibimos desde otro centro y viene con ciertos puntajes y ciertas escalas, nosotros saber a qué se refieren, cuál fue la evaluación, qué tan seriado se realizó y también nosotros ser un canal al momento de trasladarlo a otro centro, también decir, esta es la batería de evaluaciones que se han estado realizando y también de manera interna nosotros poder hacer el link con el equipo médico. Mira, ¿sabes qué? Le tomamos una dinamometría y nos dio este número. Tomamos un MRC, este número. No sé, por ejemplo, lo que conversaba Rudy, tiene una pimometría que está en tanto, lo estamos entrenando con una válvula umbral con tal carga. Y así, de cierta forma, nosotros poder transmitir de manera mucho más objetiva, más allá de decir que el paciente se está entrenando desde lo motor, ya, pero ¿con qué carga? ¿Cómo está la hemodinamia al momento de la sesión? ¿Cómo tolera la verticalización? ¿Cuál es la posición funcional más alta? Todas esas cosas nosotros lo vamos a objetivar por medio de escalas de valoración motora y funcional. Entonces, primero tenemos que ser capaces de reconocer problemas. Nosotros vamos a ver paciente que pudiese estar debilitado, con debilidad diafragmática o debilidad musculoesquelética, puede estar un tanto desorientado, puede estar confuso. A partir de eso, nos vamos a llevar a una evaluación objetiva. Vamos a pasar cierta batería de evaluaciones y eso nos va a permitir conocer que hay escalas de evaluación funcional que nos va a permitir generar metas, establecer objetivos y también generar un seguimiento y una estructura de plan de rehabilitación integral. Entonces, dentro de la evaluación previa para cualquiera de nuestras evaluaciones que vamos a realizar, debemos ser capaces de determinar el nivel de cooperación que nuestro paciente. Y aquí se puede ser la primera de las barreras con las cuales nos vamos a encontrar para que sean lo más objetiva posible la evaluación que nosotros realicemos. Y para eso nosotros empleamos escala S5Q. ¿Ya? Es bastante sencilla. ¿Ya? Realmente lo que nos habla es de que el paciente sea capaz de abrir y cerrar los ojos, que dirija la mirada hacia el tratante, que abra la boca y saque la lengua, a la orden, por supuesto, del tratante, que asienta con la cabeza y que eleve las cejas después de que el tratante haya dicho 5. ¿Sí? Y en la medida que el paciente logre un puntaje mayor a 3 de 5, nosotros establecemos que el paciente está cooperando y que finalmente la evaluación que nosotros realicemos, él logra comprender la orden o cuál va a ser la ejecución que tiene que realizar para darle mayor fidelidad a los resultados. Dentro de la evaluación motora y funcional, nos vamos a encontrar con FCCIQ, IMS, MRC SAMSCORE, que sería la parte motora, PTO también, que nos habla de funcionalidad o también de la respuesta macrohemodinámica a la verticalización, Handgrip, también para dinamometría manual o evaluación muscular específica, y también sería test de pararse y sentarse en 1 minuto. Handgrip, en relación al posicionamiento, si vemos acá nosotros podemos tener un paciente ya que está en ventilación mecánica, de hecho ahí vemos una de las ramas del ventilador y se está realizando dinamometría manual, ya, por parte del tratante, y también puede ser realizado
con algún tipo de dinamómetro digital y que el paciente realice contrarresistencia y lograr valorar cuál es la fuerza. Nosotros en general en el instituto ocupamos dinamometría manual. También para eso debiésemos lograr llevar una técnica que sea la ideal, en donde vamos a tener un sujeto sentado, ya una silla con respaldo, si no se quede en la cama, el paciente necesita estar lo más verticalizado posible, ojalá con una inclinación de la cama alrededor de 90 grados, ya, o lo más cercano, hombros abducidos sin ningún tipo de rotación interna y externa, un codo en flexión que se encuentra en 90 grados, y antebrazo y muñeca en posición neutra. ¿Ya? Los pies debiesen estar en contacto con el suelo, ¿ya? Por eso, ojalá nosotros poder realizar la dinamometría con el paciente sentado al borde de cama, a lo menos, si es que no, pudiese tener algún tipo de sesgo al momento de hacer la medición. Y también, idealmente, la espalda debe estar apoyada en el respaldo. Lo que se busca, lo que se va a solicitar es una aprehensión máxima por 3 segundos, donde se van a solicitar 2 intentos, entre los cuales va a existir 1 minuto de descanso. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros obtuvimos la referencia para la posición ideal y cuál sería la técnica de evaluación. El dinamómetro, como les decía que ocupamos en el instituto, va a ser un dinamómetro baseline, ¿ya? Que también se fijan acá, la aguja negra va a ser aquella que no va a ir aumentando en la medida que aumente la carga, y la flecha roja o la marca roja va a ser lo que nos va a dejar marcado el cual es el último hallazgo realizado. Entonces con la perilla blanca, nosotros vamos a volver a 0 entre cada intento para ver cuál es el mejor intento y así establecer cuál es el hand grip ideal. También por lo mismo, la misma posición, pero también para poder objetivar mejor, tal como en cada caso esto va a ir variando según sexo y edad, y ahí nosotros podemos ir estableciendo cuál va a ser el mínimo y los distintos percentiles a los cuales nosotros debiésemos estar enfocados. Por lo mismo es que al momento de realizar un hand grip, nosotros vamos a poner cuál es el valor obtenido, idealmente también dejar consignado dentro de la evolución y al momento de hacer el seguimiento a qué porcentaje corresponde del promedio o del máximo esperado para este caso. También en relación, esto obviamente puede ser utilizado en distintos niveles de pacientes, ¿ya? Mayor complejidad o quizá en aquellos que no es tan graves, pero lo que sí se ha visto es que la fuerza de puño estuvo asociada en día en ventilación mecánica, o sea, aquellos que tienen un hand grip que es más bajo, realmente estaban sometidos a mayor cantidad de día en ventilación mecánica. También la estadía hospitalaria, un paciente que está más debilitado, mortalidad intrahospitalaria, por lo mismo que estábamos conversando de un MRC SAM score que es más bajo, y también deterioro de la funcionalidad. Por eso es que también con una herramienta bastante objetiva y mínimamente invasiva con un dinamómetro nosotros podemos tener quizás ciertos outcomes que nos permite prever cuál va a ser la evolución de nuestro paciente. Y en relación a lo que también nos convoca de lograr diagnosticar, entre comillas, por medio de la fuerza manual, con hand grip, lo que se ha establecido es que la debilidad adquirida se da en aquellas, por ejemplo, pacientes de sexo femenino que tienen una fuerza de prensión manual menor a 100 kilogramos de peso y masculinos menor a 11 kilogramos. Entonces también eso nos permite estimar, si nosotros no hubiésemos realizado todavía un MRC SAM score, nosotros pedimos que hagan un hand grip, y si es que tenemos valores por debajo de este punto de corte, sí nos habla de una debilidad adquirida en UCI, o también nos pudiese servir para reforzar la evaluación que nosotros habíamos realizado por medio de MRC SAM score. Y en el caso de sarcopenia, que pudiese ser también un factor de riesgo para mayor estadia hospitalaria, mayor debilidad o algún tipo de comorbilidad, el punto de corte se establece en valores más altos, por supuesto, mujeres menor a 20 kilos y hombres menor a 30 kilos de prensión manual. Al comparar MRC SAM score versus hand grip, ¿cuál es el plus que nos entrega el MRC SAM score? Que nos da información adicional, porque la debilidad adquirida en UCI presenta un predominio que tiende a ser proximal. Por ende, parte del hito de la abducción de hombro, ya. También la flexión de cadera también nos habla de cómo se está comportando el eje central, un poco el core de nuestro paciente. Y adicionalmente evalúa la fuerza de extremidades inferiores, que es algo que la dinamometría manual no está considerando, que va a tener relevancia en la movilidad inicial. Tal como decía, en las primeras verticalizaciones del sedente borde cama o las transferencias de sedente borde cama bípedo va a requerir de nuestra ayuda
en la medida que este paciente tenga debilidad de cadena extensora o de cadera o de rodilla. Y el MRC también se encuentra más correlacionado que el hand grip, aun cuando, tal como les mencionaba, no entrega algún outcome, pero es más preciso el caso de MRC, mortalidad, días UCI y días de hospitalización. MRC, también SAMSCORT, ampliamente conocido, va a tener seis gestos motores, si le queremos llamar de esta manera, 3 para extremidad superior, ya abducción de hombro, flexión de codo, extensión de muñeca, y para extremidades inferiores, flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión de tobillo. A partir de eso nosotros vamos a establecer distintos niveles, ya, obviamente va desde 0 hasta 5, donde a mayor puntaje, mayor fuerza muscular frente al gesto motor, o completando la totalidad del rango de movimiento. Nosotros vamos a tener el punto de corte o en M3 o en el grado 3 de MRC, donde el paciente es capaz de mover en contra de la gravedad por todo o casi todo el rango de movimiento. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas con las cuales nos podemos encontrar? Nosotros sí tenemos clarísimo que con un MRC menor a 48 uno puede establecer el diagnóstico de debilidad adquirida en UCI. Ojalá este MRC de 48, si es que se da en 2 evaluaciones consecutivas, por ejemplo, hoy día y mañana, eso daría aún más peso, pensando en que en alguno de los días hubiese algún sesgo de que el paciente no entendió bien la técnica o que no se encontraba ampliamente cooperador a la evaluación. Entonces, idealmente nosotros poder tener 2 evaluaciones consecutivas en días consecutivos para establecer con mayor firmeza el diagnóstico de debilidad adquirida en UCI. Y también en la medida que tenga un puntaje menor a 36, nosotros pudiésemos hablar de una debilidad severa. Y claramente en la medida que el paciente tenga un puntaje que es más bajo, lo predispone a mayor cantidad de días en ventilación mecánica, mayor estadía en UCI y mayor probabilidad de mortalidad intrahospitalaria. Y también incluso al alta. Por lo mismo es que clave en el equipo la capacitación, capacitarse y que la diferencia interevaluador sea la menor posible, cosa de que si yo evalúo hoy día un MRC y mi compañero o mi compañera el día de mañana realiza una nueva evaluación, tener confianza en que en ambos casos la diferencia no debiese ser mayor de 1 o 2 puntos idealmente. Al momento de establecer este punto de corte de MRC menor a 48 versus mayor a 48, lo que nosotros vamos a ir viendo acá, en las líneas grises, es aquellos pacientes que logran ser dados de alta, vivos, ya fallecidos, y que finalmente se van perdiendo posterior al seguimiento. Entonces se ve que aquellos que tuvieron paresia, ya, con un MRC SAMSCORT menor a 48, se ve que principalmente todos aquellos que estaban con MRC presentaban paresia versus aquellos, ninguno de los que tienen MRC mayor a 48. Y a medida que van aumentando la cantidad de días, se ve también que se mantiene relativamente estable cuánto es la cantidad de fallecimientos para aquellos que están mayor a 48, o sea, que no presentaban debilidad adquirida en UCI, y que probablemente el fallecimiento no tenía una relación directa con la debilidad, sí con la patología de base. Pero lo que nosotros vemos que a medida que van pasando los días, sí va aumentando la proporción de pacientes que van falleciendo asociado a la patología que los llevó a ventilación mecánica y también a la debilidad adquirida en cuidado intensivo. También en el caso de, para la duración de los días en ventilación mecánica y días en UCI, también en aquellos casos que presentaban debilidad adquirida en UCI, estaban mayor cantidad de días en ventilación mecánica y en UCI. Y una vez más como recordatorio, acá lo que nos plantea que es cuál fue el valor del último MRC. Aquellos que tuvieron mayor o igual a 48, la curva de sobrevida es mucho mejor, ya, cercana al 85%, incluso al año posterior al alta, versus aquellos que tuvieron un MRC menor a 36, o sea, con una debilidad severa, la proporción de sobrevida al año iba alrededor de un 48%. Entonces, obviamente es un factor a tener en consideración para saber que una vez que el paciente se va incluso de alta desde el hospital, qué tanta sobrevida pudiese tener en su hogar. Dentro de las herramientas, ya hablamos de MRC SAMSCORT y HandGrip. Dentro de la funcionalidad, acá hay una adaptación chilena ya a la escala de estado funcional,
para unidad de cuidados intensivos desarrollado por el equipo de Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo, que nos presenta que son 5 hitos los que uno va a estar evaluando. Giro en cama, transferencia supino-sedente, transferencia sedente a bípedo, sedente borde cama y marcha. Realmente estos 3 primeros son los que uno va a realizar en la cama. ¿Sí? Los otros 2 hitos ya requerimos dejar de que el paciente esté en contacto con la cama. Realmente eso va a requerir una mayor una escala ordinal de 7 va avanzando según el nivel de asistencia, punto total de 0 a 35, mayor valor obtenido, mejor capacidad funcional, dentro de las consideraciones que hay que tener. Si 2 o menos de 2 actividades no se pueden realizar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Uno puede utilizar el promedio de los ítems restantes, de los otros que pudiese ser. Pero si más de 2 actividades no se pueden realizar, habría que solo considerar las actividades completadas, pero no vamos a poder extrapolarlo a un puntaje total de FCCIQ. ¿Ya? Vamos a preocupar. Vamos a dar unos minutitos ahí para que Francisco vuelva a cargar. Ahí estamos. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Todo bien. Ya. No sé si en esta slide es que se había alcanzado a cortar, o fue antes, sino para repetirlo. Un poquito antes. A ver. Espera un poquito. Por ahí. Ya. Bueno, ya. Lo que les comentaba que dentro del FCCIQ esta es una adaptación que se realizó por el equipo de Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo, donde nos plantea 3 actividades a realizar o 3 posiciones funcionales que van a estar en la cama o el paciente todavía en contacto con la cama, y posteriormente vamos a tener 2 más que ya va a requerir que el paciente lo dejemos de contacto en cama, y lo vamos a buscar verticalizar, que sería la transferencia de sedente a bípedo o un sedente borde cama a bípedo y la posición de marcha. ¿Ya? En este caso, vamos a ocupar en cada una de estas posiciones funcionales una escala ordinal de 0 a 7 puntos según nivel de asistencia, y el puntaje total del FCCIQ va a ser de 0 a 35. Por lo tanto, a mayor puntaje obtenido, mejor capacidad funcional. ¿Ya? O sea, el paciente requiere de menos asistencia para lograr el hito motor que se está considerando. Dentro de las consideraciones que hay que tener es que si es que 2 o menos de 2 actividades no se pueden realizar, nosotros pudiésemos utilizar el puntaje de las otras 3 posiciones funcionales restantes y promediar sus puntajes y obtener un puntaje FCCIQ global. Pero si es que ya más de 2 actividades, sea 3 o más, no se pueden realizar, nosotros no pudiésemos utilizar un puntaje FCCIQ, sino que nos vamos a quedar con que logró, por ejemplo, transferencia o transferencia de supino sedente o giros, pero el resto de la posición no lo realizar y quedarán pendientes. Solamente logró tal puntaje en cada hito y eso quedará para el registro y para el seguimiento. Cosa a ir viendo también. Si que el paciente inicialmente no logró realizar 3 de las etapas en una primera instancia, perfecto. Logramos evaluar 2, pero ya la siguiente evaluación quizás logra la tercera y ya nos permite ir actualizando de mejor manera el puntaje global del FCCIQ. Eso es lo que les planteaba acá. Acá nosotros en el instituto tenemos la posibilidad de llevar estas primeras evaluaciones a una ficha de seguimiento, ya que generalmente debe quedar anexa a la ficha clínica o la ficha física de nuestro paciente, en donde tenemos la posibilidad cada 7 días, ojalá ir actualizando estas mediciones, donde valoramos obviamente S5Q, acá van a estar los datos del paciente, MRC SAM-Score, ya también importante lograr valorar la lateralidad. Muchas veces el puntaje se puede mantener estable, pero quizá o alguna diferencia de evaluación entre uno de los 2 lados, y acá tendríamos FCIQ, ¿ya? Y también en este caso nosotros sería importante lograr
o las transferencias. Por lo mismo, un recordatorio que nosotros también tendemos a emplear en la ficha de un checklist que nos permite establecer cuál es la fecha en que se evaluó, qué prueba fue la que se realizó, ¿ya? Los puntajes realmente quedar en la evolución clínica del terapeuta, y también pedimos que quede registrado quién fue quien evaluó, ¿ya? También para hacer un seguimiento de que todos vayan hablando en relación a la evaluación. En relación al IMS, también este es parte de los indicadores que nosotros hemos estado empleando. También IMS va a contar con 11 hitos, ya que también lo dejamos anexo a nuestra escala de categorización, porque también forma parte de cómo definir nuestra carga terapéutica a los distintos usuarios. Fijan acá, cada clasificación va a tener asociado una definición que es importante que el tratante en una primera instancia quizá va a tener que estar leyendo para que le haga más sentido. De hecho, como yo en memoria lo tenemos disponible para que cada uno de los profesionales lo vea, y también irlo compartiendo con el resto de los estamentos para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Y también una buena herramienta es tener una ayuda a memoria físico, ya, gráfico, en cada una de las unidades donde nosotros logramos cuantificar y posicionar la flecha. Por ejemplo, si tuviese un paciente que requiere marcha con asistencia, nosotros debiésemos dejar posicionada esta flechita roja en un IMS de 8. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debiésemos comprender? Que el paciente logra caminar con ayuda de una persona, que se aleja de la cama o silla caminando al menos 5 metros con ayuda de una persona. Entonces, eso lo tenemos claro nosotros, y también cuando el médico vaya a hacer la visita durante la mañana, durante el día al paciente, logra ver este registro gráfico y logra, perfecto, del punto de vista motor está trabajando deambulación, y la deambulación que tiene este paciente es con ayuda de una persona, en caso que no pueda recibir la información desde primera fuente. Acá nosotros llevamos tanto MRC como IMS, como les decía, a nuestra escala de categorización, y según eso nosotros vamos a ir estableciendo distintos niveles de dependencia, leve, moderada y severa, y en función a eso vamos a ir estableciendo también la carga asistencial durante el turno. Y acá está lo que les planteaba dentro del feedback visual. Nosotros vamos a dejarlo posicionado ahí en la unidad para que quede en amplia disposición para cada uno de los tratantes que esté pasando por ahí. Al momento de verticalizar, también lo consiguiente PTO, que si bien no forma parte de una escala propiamente tal de funcionalidad, pero sí nos habla de cuál es la capacidad de mantención de la posición sedente. Si es que no, en este caso nosotros requeriríamos de un segundo terapeuta que dé un apoyo o un soporte posterior al paciente para mantener la posición. Acá lo importante va a ser la respuesta macrohemodinámica y cuál va a ser la respuesta a la verticalización, más allá de la funcionalidad per se. La funcionalidad la vamos a estar evaluando por medio de FCCIQ, por lo menos para la posición sedente. Ahí nosotros, ¿en qué nos vamos a fijar? El tipo de fármaco que esté empleando o algún tipo de dispositivo de marcapaso externo. También logramos dejar consignadas las variables macrohemodinámicas de nuestro paciente, frecuencia cardíaca máxima, reserva, frecuencia cardíaca de trabajo, presión arterial sistólica, diastólica, la PAM, saturación, ya también idealmente frecuencia respiratoria, y vemos cómo va variando en relación a la posición sedente borde cama inmediata, tardía, al bípedo, ya verticalizándolo propiamente tal, a los 3 minutos y a los 5 minutos. Y también importante dejar consignado si el paciente tuviese algún tipo de signo, síntomas de hipoperfusión a nivel cerebral, mareos, síncope, náuseas, eso dejarlo consignado, idealmente dejar consignado cuál fue el síntoma para quizá volver atrás, llevar al paciente si es que estaba en bípedo y cursó con estos síntomas, dejarlo sentado nuevamente, que ver si es que cede, si no habría que dejarlo nuevamente en supino y que quede asegurado para no comprometer la seguridad de la intervención. Y también, sobre todo en aquellos pacientes que están con algún tipo de beta bloqueante, donde quizá nosotros no vamos a ver un impacto directo en la frecuencia cardíaca o un compromiso en la macrohemodinámica desde el punto de vista de la presión arterial, importante consultarles cuál es la sensación subjetiva de fatiga con BORG. Clave la intervención precoz.
ya desde que el paciente se encuentra gravemente enfermo, nosotros debiésemos estar participando con el posicionamiento, ya con la terapia ventilatoria y también con la emulsión de extremidades para disminuir los riesgos del reposo prolongado en cama que les he estado mencionando. Finalmente, en relación al test de para sentarse en un minuto, tal como les planteaba Cristian Olave en la primera presentación de esta jornada, surge como una alternativa al test de marcha de 6 minutos por dos cosas bastante claras. Menos requerimiento de infraestructura y menos requerimiento de personal, ¿ya? Uno pudiese realizarlo al borde de cama, ¿ya? O dentro de la unidad del paciente sin requerir de un amplio espacio, ni tener conos, el cronómetro o incluso dos tratantes que puedan estar controlando la intervención. Evalúa la fuerza y resistencia de la musculatura de extremidades inferiores y también la clave es que considera el número de veces que el usuario se logra levantar y sentar desde una silla, obviamente con algunos alcances desde el punto de vista técnico para asegurar la fidelidad de los resultados obtenidos. El periodo, obviamente, como es de para sentarse en un minuto, es de 1 minuto. Hay algunos que son abreviados, tal como les planteaba Cristian, que 5 repeticiones, incluso se realizan en 30 segundos, pero el que muestra mejor correlación dentro de todo con el test de caminata de 6 minutos, el de 1 minuto, para sentarse. ¿A quiénes realizar este tipo de pruebas? Pacientes con estabilidad clínica, que no presenten dolor, sobre todo en extremidades inferiores, si no puede haber un sesgo para la realización del adecuado gesto motor y que esté con hemodinamia estable. ¿Cuándo detener la prueba? Cuando exista presencia de mareos, disnea y dolor torácico, sobre todo en pacientes con algún tipo de cardiopatía. También en caso de que tengamos una caída de saturación bajo 92%, también debe ser parte de los criterios de detención o que exista una variación de más de 3 a 4 puntos en la saturación basal. Paciente se hipertense. Clave acá, el posicionamiento de extremidades inferiores. Los brazos deben ser cruzados en el pecho, no deben ser usados como apoyo, como impulso desde las extremidades inferiores, sino estaría facilitando, entre comillas, la verticalización. Monitorizar saturación, frecuencia cardíaca. Si es que hay una caída, como les decía, mayor de 4 puntos de saturación, es un signo de alerta, nosotros debiésemos detener la prueba, y la fase de recuperación sería de 1 minuto. Ahí vemos cuál sería la progresión desde el sedente hasta que logra bípedo el paciente. También mantener valores de referencia, que va a estar según sexo y según edad, también para el momento de nosotros obtener una medición, lograr establecerlo y ojalá dejarlo consignado en qué percentil se encuentra el rendimiento motor de nuestro paciente. También adecuaciones transculturales, sobre todo hoy en día que nos encontramos a nivel nacional con distintas culturas, distintas etnias. También es importante lograr ajustar en algunos casos las tablas de valoración a la población al cual nosotros estamos evaluando. Y finalmente, ¿por qué emplear el test de para sentarse en un minuto? Porque tiene características ideales para su implementación, no requiere infraestructura, ni silla ni oxímetro de pulso, ¿sí? O sea, requiere solamente eso, perdón, no requiere ni conos, ¿ya? Ni tampoco un cronómetro, salvo uno puede estar mirando el reloj que muchas veces está en las unidades, sino pedir desde afuera que nos tomen el tiempo. Requiere poco tiempo, solamente 1 minuto. No requiere información especializada, salvo conocer las características, sexo, edad y etnia de nuestro paciente para un resultado que sea un poco más preciso. Es de bajo costo, no genera aerosoles, ¿ya? O sea, por lo menos también al momento de ser un espacio más restringido, nosotros perfectamente podemos realizarlo en un aislamiento y no tenemos que estar generando aerosoles de manera amplia en un pasillo. Y un procedimiento que es seguro y en el caso que se requiera detener, en caso de algún tipo de complicación, estamos al lado de la cama, en caso de algún tipo de complicación o deterioro desde el punto de vista clínico. Acá es importante nuevamente hacer hincapié con la sensibilidad, porque es importante lograr estar valorando constantemente que la saturación no caiga más de estos 4 puntos, que debe ser un criterio de detención de la prueba. También en el caso que el paciente presente mareos, síncope, ¿ya? O vómitos o hipertensión durante la prueba, sobre todo en aquellos que nosotros tenemos la posibilidad de estar con dispositivos de monitorización hemodinámica invasiva, vamos a tener en línea cómo se está comportando la macrohemodinamia al momento de la prueba. Acá, ¿qué fue lo que un estudio nacional? ¿Ya?
dirigido también por Rodrigo Torres. ¿Qué fue lo que valoraron? Acá compararon o la utilidad del Citostat test para ver la capacidad de saturación en pacientes post-COVID, ya llevándolo un poco al contexto de pandemia. Vieron que en aquellos pacientes que tuvieron estadía hospitalaria, el punto de corte acá fue estadía hospitalaria 10 días, aquellos que tuvieron menos de 10 días, lo que se vio es que tuvieron una menor variación del puntaje o de caída de saturación, versus aquellos que estuvieron más días, que fue casi 3 veces la variación del puntaje de la saturación. Entonces ya nos habla de que posterior al COVID hay un compromiso desde el punto de vista pulmonar y que eso sí se va a ver reflejado desde el punto de vista de la saturación a nivel periférico. ¿Ya? También, en relación al porcentaje, ¿sí? Llevando al número, ¿sí? Solamente uno de los 14 que estuvieron menos de 10 días tuvo variación de más de 4 puntos, pero de los 36, 15, o sea, cercano al, ahí estamos hablando de un 42% de los pacientes que estuvieron más de 10 días tuvo una variación de más de 4 puntos al momento de realizar un test de PASI de sentarse en un minuto. Y en relación al puntaje de disnea, también, para aquellos que estuvieron en una estadía más prolongada, tuvieron una mayor variación en el puntaje de cansancio, ¿ya? Borg, finalmente. Acá, reflejar nuevamente cuál es la importancia de la intervención multiprofesional, ¿ya? De la kinesiterapia, terapia ocupacional, porque acá nosotros tenemos comparativa al ingreso y al alta de cuál es el porcentaje de pacientes que tenían comprometido su índice. Por ejemplo, acá se habla de que, un segundito. Acá se habla de que en la primera gráfica nos plantea el test de parasitarse en un minuto. O sea, al ingreso, un 75% aproximadamente de los pacientes ya cursaban con deterioro al momento de ingresar a un programa de rehabilitación. Pero ya al momento del alta, solamente se generó un 33%. Lo mismo para los casos de la batería de valoración funcional, ya, de 79%, llegamos a un 53%, o sea, disminuyó la cantidad de pacientes que tenían un compromiso en esta batería de exámenes, y finalmente índice Bartel, para ver la estabilidad y equilibrio, también fue mejorando. O sea, a medida que ingresaban a un programa de rehabilitación, fue mejorando a lo largo del tiempo cuál era el desempeño desde el punto de vista motor. Sin dejar de lado que aquellos pacientes igual que quedaron postrados porque no lograron recuperar su funcionalidad, fue alrededor del 45% de los que inicialmente comenzaron el programa. Por lo mismo, toda esta batería de exámenes y evaluaciones nos va a permitir como equipo definir una carga terapéutica y establecer metas. Un paciente que está con fragilidad, personalmente hago hincapié que el abordaje siempre tiene que ser multiprofesional, y ahí es donde tenemos un rol fundamental como kinesiólogo, el equipo de fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, nutrición clínica, ya el equipo de fisiatría y también los estamentos médicos y de enfermería. Preguntas. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la excelente presentación. No sé si es que hay alguna pregunta de los asistentes para Francisco. En relación a lo mismo, Francisco, que señalaba al final de la presentación, en base a la categorización, ¿cierto? Para definir las cargas de trabajo, en base a esa misma categorización, ¿cierto? Se defina también el número de sesiones en el día y también si es que eso va de la mano con el apoyo de nutrición para ir evaluando si es que, por ejemplo, el paciente en un estado muy catabólico, quizá no vamos a poder demandarlo 2 a 3 veces por día con la misma intensidad, obviamente, y tener que adaptarnos, ¿cierto?, al contexto también nutricional del paciente que se encuentra en unidad de cuidado intensivo. Claro, el hecho de la categorización nos va a permitir a distintos niveles lograr hacer la carga terapéutica.
como bien mencionaba, hay ciertos pacientes en los cuales se hace un análisis un poco más seriado de balance nitrogenado para saber si que está muy catabólico o no, y saber cuál va a ser el nivel de carga, por ejemplo, en los programas de preentrenamiento, que va a ser lo que seguramente va a hablar en las siguientes presentaciones, pero también en el caso de los pacientes que están en UPC, quizá uno sí tiene un análisis más global de cómo el estatus inflamatorio, principalmente procalcitonina, PCR, macrohemodinamia, si el paciente está presentando fiebre o no, como si es que tiene algún tipo de deterioro desde el punto de vista renal, para ver si es que va revirtiendo la falla secundaria que se pudiese haber generado tras la falla pulmonar inicial o la falla cardíaca. Y también dentro de la carga asistencial, probablemente el equipo de Kine, tal como planteaba Ruby en la presentación anterior, si nosotros sabemos que quizá hay que hacer, por ejemplo, 4 sesiones durante el día, pero esas 4 sesiones no tienen que ser quizá tan integrales como hacerle motor y respiratorio, sino que hacemos durante la mañana la intervención respiratoria, ya sea con destete o disminución de la programación de los parámetros de presión positiva de ventilación mecánica. Si es que eso ya está completado, entrenamiento muscular respiratorio AM, a mediodía se realizará la sesión motora con verticalización, entrenamiento con banda elástica. Si es que medita evaluación, se hará la evaluación ahí, y quizá ya al cierre del día se realizará más algo que sea más tranquilo, entre comillas, que pudiese ser ejercicio motor y respiratorio, o motor, pero todavía ya manteniendo al paciente con una descarga de la musculatura respiratoria para no comprometer su desempeño motor. ¿Ya? Entonces tratamos de ocuparlo de esas dos maneras, tanto si es un paciente más de UTI, obviamente definir quizá de manera más clara cuál va a ser la carga de trabajo y cuántas sesiones al día se va a hacer, sobre todo de cara al fin de semana. Quizá durante la semana se están haciendo horario AM y PM, pero durante el fin de semana basta con una sesión completa, ¿sí? Pero durante una vez al día, no es necesario hacerle carga AM-PM. Eso. Ya, acá Juanita pregunta, ¿fiebre hasta cuánto toleraría para hacer kinemotora? Contraindicación absoluta, no. No, me parece que uno siempre tiene que ser bien cuidadoso en relación a las contraindicaciones, sobre todo cuando habla de que algo absoluto. Es como casi por regla que uno no toca a un paciente con fiebre, no. Realmente si un paciente está febril o subfebril, habría que ver qué es lo que está pasando. Primero, creo que el criterio debe ser definir que si es que hubo una alza abrupta, por ejemplo, ayer estaba afebril y hoy día tiene fiebre de 38, 38,5, quizá es un evento agudo que requiere, antes de pensar en seguir aumentando el metabolismo y aumentar su estrés oxidativo, habría que ver cuál es el cuadro, pero si es que se ha mantenido estable esa temperatura, se ha mantenido quizás subfebril, con tratamiento antibiótico que se está cursando, que está estable desde el punto de vista hemodinámico, los valores de PCR o procalcitonina se encuentran en rango o van a la disminución, uno perfectamente puede estarlo realizando. Generalmente si es que uno tuviese un paciente, insisto, si es como bien estricto con el lenguaje, paciente que está con 38, yo probablemente no le haría fiebre, o sea, no le haría kine, ¿ya? No una contraindicación absoluta, pero sí debe ser algo de que requiere un estudio antes de pensar en la intervención más aguda, quizá entre 37,5, 37,7 uno pudiese hacer, pero a medida que ya nos acercamos a los 38 grados, probablemente un evento inflamatorio más importante que debiese comprometer el hecho incluso del desempeño motor que va a tener nuestro paciente. Y preguntan sobre la experiencia con electroestimulación. Ya, en electroestimulación, la experiencia, bueno, en el hospital tuve una experiencia breve, ¿ya? Pero tuve una experiencia con un dispositivo que se conoce como TrainFest, ya que finalmente va más allá, está dentro de los dispositivos comercialmente disponibles. Dentro de las problemáticas que nos encontramos es también el hecho del insumo en sí, que si bien ocupa electrodos que son desechables, pero finalmente también por la presencia de edema que pudiesen tener nuestros pacientes, obviamente si están muy exudativos, no se logra tener un buen contacto del electrodo con la piel del paciente, lo cual llevaba a que nosotros no lográbamos estimar bien la carga o cuál era el nivel de energía que se tenía que estar empleando. Se ha visto que es un coadyuvante para disminuir la debilidad o por lo menos la atrofia muscular,
pero también el hecho de tener quizá un profesional que esté más preocupado de eso o realizando una carga asistencial que sea más elevada, sí pudiese también tener un efecto comparativo. ¿Es un coadyuvante? Sí, claro. Creo que por eso es que se ha ido sustentando, manteniendo su uso en el tiempo. Pero entre con electroestimulación versus sin electroestimulación tampoco se han visto que existan tanta diferencia en el perfil de paciente que uno sabe encontrar al momento de querer empezar el entrenamiento motor o ver cuál es su desempeño motor. Una vez más, Francisco, muchas gracias. Siempre por la disposición, al igual que todos los expositores, a participar de este tipo de instancia formativa. Así que no sé si quieres dar algunas palabras de cierre de tu presentación. Sí, agradecer nuevamente por el interés, por la asistencia, ¿ya? Agradecer una vez más a ti por la invitación. Y nada, ojalá que siga saliendo bien esta jornada, que sigan saliendo nuevas instancias de formación y tal como quedó expuesto en mi correo, o sea, en mi presentación, ahí está el correo disponible para resolver alguna duda o quizá compartir algún caso que resulte interesante comentar. Eso, que estén muy bien. Genial, muchas gracias, Francisco. Chao, Bueno, y chao. de esta manera vamos a pasar un breve descanso de 20 minutos y vamos a retomar con nuestra experiencia en relación a dosificación y programas y la realización de programas de entrenamiento, sobre todo en pacientes que están a la espera de trasplante de corazón y de pulmón, pero que también los mismos principios se extrapolan para todo paciente crítico y para toda persona que quiera realizar cualquier tipo de entrenamiento físico. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar un breve descanso de 20 minutos y retomamos el programa. ¿Ya? Así que a las 12:20 retomamos la jornada.